Buenos días, mis estimados hermanos. Dios me los bendiga a todos. Dios me les dé mucha salud. Espero que tengan muchas cosas, muchas bendiciones por parte de Dios y que este sea un buen día. Espero que nuestro hermano Beto y Mario y Alex, que me informo ahorita que también están por ahí en reunión, les esté yendo muy bien en esta actividad de la iglesia acá en Venezuela. Martes 9 de septiembre. Ni te cases, ni te embarques, ni de café con Dios te aparte. Mira, vamos a leer, yo me gusta leer este pasaje, estamos en Génesis, maravilloso que hemos empezado ayer. Génesis, gracias a Ender por lo que nos enseñó ayer. Vamos a leer, me gusta leer el pasaje, voy a leer desde el versículo 4 que prácticamente donde empieza este capítulo, y hasta el versículo 25. Dice así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de las ciencias del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán, su mujer, y no se avergonzaban. Oye, me gusta este pasaje. Maravilloso. Cuando leo Génesis, no sé si le pasa a ustedes, mis estimados hermanos, aumenta mi fe.
Por eso que estaba como afanado. Vamos a empezar el libro, aunque ya lo estoy leyendo y la cuestión, pero el creer en las cosas que están escritas en este libro, porque tenemos que creerlas. Según la cronología, se está tomando en cuenta la edad de la tierra de Abraham, pero no se sabe el tiempo realmente que pasó, cuánto tiempo es, pero la gente dice que han pasado hasta Adán 2000, hasta Abraham 1500 años, hasta Moisés 2500. Y fue Moisés el que escribió este libro, este libro maravilloso, acompañado de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero me gusta porque aumenta mi fe en las cosas que hace Dios. Por la fe estoy entendiendo que Dios en el primer día hizo la luz y que entonces existe la luz y la oscuridad. Por la fe que tengo, sé que en el segundo día hizo los cielos, que en el tercer día hizo el mar y la tierra y toda la vegetación. En el cuarto día, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, el sol y la luna. Y en el quinto día hizo los peces y las aves que llenaron el mar y los cielos. Pero en el sexto día en que hacen los animales y en el sexto día en que aparece la mejor creación de Dios, que es el hombre y la mujer. ¿Y para qué los hizo? Es una pregunta que hemos hacer nosotros para cuidar la tierra y tener comunión con Dios. Para eso fue creado el hombre y la mujer, para cuidar la tierra y para tener una comunión con Dios, una relación con Dios. Por eso que en el capítulo Dios, ya Dios no había generalizado toda la obra por medio de Moisés, el Espíritu Santo, pero aquí está de una manera específica diciéndonos cómo fue la creación. Entonces la pregunta es, sí, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Sí, ¿cómo fue eso? Entonces, aquí en el capítulo 2 nos especifica cómo fue. Y en el versículo 4 hasta el 6, donde nos habla como una especie de resumen de cómo fueron los orígenes de los cielos y de la tierra, pero me llama mucho la atención que aparece el nombre de Jehová, Dios, por primera vez. Antes hablábamos de Dios, Elohim, el Dios universal, pero aquí no habla del Dios del pacto, Jehová. Me gusta como aparece ahí. Entonces, en estos versículos aparece como una especie de resumen para colocar en el lugar exacto, en el sitio que Dios había creado para colocar a la mayor de sus obras, que fue el hombre. Y me gusta porque Dios rompe como lo venía haciendo, porque antes venía diciendo con sus palabras, voy a crear la luz, voy a crear los cielos, la tierra, pero en este momento rompe el formato y él mismo dice en el versículo 7, entonces Jehová Dios formó. O sea que Dios formó al hombre. Y cuando se habla de formar, es hacer presión. Es como cuando estaba niño, agarraba una plastilina y empezaba a hacer figuras. Dios, tan maravillosamente, bajó a su creación, agarró polvo de la tierra y formó al hombre. Él fue el mismo el que lo hizo. Hizo presión para hacer la figura del hombre. Y me gustó eso porque el Todopoderoso, el Dios del universo, de toda creación, viene y se dedica exclusivamente a hacer el hombre. Años después, vuelve a bajar, pero vuelve a bajar es hacerse hombre, a vivir como un hombre y a morir por todos los hombres. Me gusta esta parte aquí. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios no hizo a nosotros del polvo del suelo? Es una pregunta. Ahí más adelante en el versículo 11 dice que en Ávila, donde hay oro y donde hay bedelio, dice, ¿por qué no nos hizo a nosotros con esos materiales? ¿Por qué tenía que ser polvo de la tierra? Es una buena interrogante. Algo que no tiene valor. Porque el valor
que Dios le dio al hombre no es por lo que lo hizo, por los elementos que utilizó, sino por lo que Él le dio, que es aliento de vida. Nosotros podemos ser los mejores hombres y mujeres, o los menos hombres y mujeres, pero lo que nos da valor a nosotros es lo que Dios ha hecho por nosotros, que nos ha dado de su propia vida. Por eso que de ahí dice que somos hechos a su imagen y semejanza, porque Él nos dio lo que le pertenecía a Él, que era la vida. Eso es lo que nos da valor a nosotros, mis estimados hermanos. No lo que yo pueda hacer, lo que yo pueda lograr. Lo que yo estoy haciendo ahorita es lo que Dios ha hecho por mí, que Dios me valora a mí como hombre y lo valora a ustedes como mujeres y hombres. Y nosotros tenemos que dar ese mismo valor a esta vida que tenemos. Interesante. Polvo eres y en polvo te convertirás. Porque Dios, el momento que se retira ese aliento de vida, vuelve a Él. Por eso que también nos dice que somos a su imagen semejante, porque Dios ha hecho al hombre y a la mujer eternos, para que tengan una eternidad. Entonces, por eso es que Pedro estamos leyendo estos días que nosotros tenemos una naturaleza divina, porque Dios nos ha dado lo más precioso, que es la vida. Y ahí más adelantico en el versículo 15 dice, para cambiar de tema, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Cómo es eso? No es que en el paraíso no se trabaja. ¿Cómo es eso? ¿Qué le estaba faltando a Adán? Tenía un clima bueno, no necesitaba ropa, no se necesitaba alimentos, no necesitaba nada, no tenía familia, no tenía para qué mantener, pero Dios lo invita a trabajar. Y esto es importantísimo, porque lo que Dios está mostrando aquí, que el hombre a su imagen y semejanza está llamado a ser también un creador, un ingeniero, un artífice, porque es la única manera como se muestra que somos semejantes a Él. Pero más que me gusta a mí aquí es porque con el trabajo mantenemos una comunión con Dios. Maravilloso esta parte. Dios está con Adán ahí, están trabajando juntos y para eso estamos llamados, para trabajar. Pero no está pensando realmente, claro que necesitamos las cosas, necesitamos dinero para nuestras necesidades, pero el trabajo nos motiva a nosotros a tener un pensamiento de que somos creados de Dios para ser hombres y mujeres que tomemos decisiones, que resolvamos, que creamos, que seamos hombres y mujeres de acción. Y esto es maravilloso. Entonces, fue el hombre invitado a estar en comunión con Dios. Dice en el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Ya había mencionado que había colocado el árbol de la vida en el medio del centro y al lado había colocado al árbol del huerto del bien y del mal. Pero aquí nos está invitando como una especie de primer mandamiento, diciéndole al hombre, de todos los árboles del huerto pueden comer, inclusive del árbol de la vida. Pero a ustedes les digo, no comerás del árbol de las ciencias del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Me surge una pregunta, que es una pregunta hasta a veces infantil, pero siempre la hacen, no las hacen a nosotros que pensamos que nosotros lo sabemos todo. Es que, bueno, si yo sabía que el hombre iba a comer del árbol de las ciencias del bien y del mal, ¿por qué lo colocó? Sencillo, porque Dios no hizo robots, Dios no hizo autómatas, Dios hizo a hombres y mujeres que discernieran entre el bien y el mal, con conciencia. No hizo Alexas, esas maquinitas que ahora uno le dice una orden, Alexa, dame la noticia de hoy en día, va a ganar la Vinotinto, y ella te responde, no,
Dios no creó ese tipo de mujer, de ese tipo de hombre. Yo creo a hombres y mujeres que tomen sus propias decisiones. Y la primera decisión que debe tomar el hombre y la mujer, y que tuvo que tomar Adán y Eva en ese momento allá, era a qué Dios le iban a servir. ¿A qué Dios le vamos a servir nosotros? ¿A quién estamos sirviendo? Porque Dios le dio la oportunidad de que el hombre que decía quién es su Dios. Igualito, todo este tiempo a través de la historia de la humanidad, a través de la historia de la Biblia, Dios siempre está diciendo, ¿a quién le vas a servir? ¿Quiere la vida o quiere la muerte? En Deuteronomio capítulo 30, por aquí, hermanos, en el versículo 15, esto queda para nosotros también, dice, mira, en el versículo 15, Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Quieres la vida o la muerte? ¿Quieres el mal o el bien? En el versículo 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo, porque no tenía más nadie que poner por testigo a su creación. Dice, a los cielos y la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, él nos invita, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. La pregunta puede ser, ay, ¿por qué no comió del árbol de la vida? Porque tomó su propia decisión. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones y a veces las tomamos equivocadamente. Y el pasaje bonito que se comenta aquí es Dios rompe otra vez el protocolo y dice, después de haber dicho que todo lo creado era bueno, en el versículo 18 dice Dios, y dijo Jehová Dios, no es bueno, rompiendo los paradigmas. Si todo lo que creó fue bueno, ¿por qué dice que no es bueno que el hombre esté solo? Esto es importante que nosotros entendamos. No estamos llamados a vivir aislados. No estamos llamados a vivir, hoy es una enfermedad que hay hoy en día social. La gente se está apartando, la gente no quiere vivir en comunidad, no quiere vivir con la familia, no quiere nada, ni siquiera quiere ir a la iglesia. No, yo tengo una buena relación con Dios y por eso es suficiente. Error. Porque Dios está diciendo que no es bueno que el hombre esté solo. Y para sorpresa, le voy a hacer una ayuda idónea. Y ya conocemos la historia, que lo que hizo Dios, la primera cirugía hace que Adán se quede dormido y de su costado o de su costilla saca algo y forma una mujer. Ahora la pregunta que puede también surgir, ¿por qué no la hizo del polvo de la tierra como hizo el hombre? Porque el hombre es el que da la vida a la mujer. Esto lo digo soy yo. Pero sí, porque Dios puso a la mujer como ayuda para el hombre. Y esto es maravilloso, porque nosotros no podemos vivir sin la mujer. Espero que esté escuchando para que me hagan buen desayuno. No podemos vivir sin ellas. Necesitamos a la mujer. Necesitamos el matrimonio que Dios ha institucionalizado en este momento. Necesitamos hombres y mujeres casados. La iglesia necesita ese tipo de familia. Entonces, la mujer es importante. Por eso que cuando Dios hace esto, que toma a la mujer de la costilla de Adán, y cuando Adán la ve,
Él exclama y era la primera expresión que se escucha de Adán. Esto ahora es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esto es lo mío. Pero algo que me gustó mucho, hermanos, es que Adán no estaba buscando mujer. Fue Dios el que se la trajo. Dios se la trajo. Se la trajo porque él vio su necesidad. Entonces, para ir resumiendo, mis estimados hermanos, nosotros tenemos que darle valor a lo que Dios ha hecho con nosotros, que nos ha dado su aliento de vida, nos da una vida espiritual eterna. Nos ha invitado completamente a laborar, a trabajar, para entender que fuimos creados para diseñar, para crear, para resolver, y que eso nos convierte a semejantes a Dios. Fuimos diseñados para obedecer la palabra de Dios y que sea Dios el que gobierne nuestra vida. Él es nuestro Dios. Y cuando todo esto ha pasado, entonces Dios ve la necesidad que tenemos y nos Adán le dio una mujer. Pablo le decía, con esto termino, Pablo le decía a los corintios, a los jóvenes, a los solteros, le decía, no procuren casarse. ¿Cómo? Sí, no procuren casarse. Primero procuren obedecer a Dios y estar en sus caminos. Porque tú haciendo eso, Dios ya sabe que tú necesitas y te trae tu mujer o tu hombre. El versículo 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Maravilloso expresión. Ahora la pregunta, ¿quién la dijo? Eva, pero Eva no tenía ni siquiera suegros. Moisés, de repente, pero vamos a responder quién dijo eso en Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, en el versículo 4, Jesús hablando de ese momento, él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, dice así, y dijo, por esto, ¿quién lo hizo? ¿Quién dijo? El que lo hizo, Dios, dijo esto, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios junte, no lo separe el hombre. Andar en los caminos del Señor. O creer en Dios, en su palabra, obedecerla y Dios, como dice Mateo 73, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todos los demás será añadido, hasta una esposita o un esposito. Que lo bendiga a todos. Ahora, gracias Padre por este lindo día, Señor. Gracias Padre por este bello grupo, Padre, que nos invita, nos motiva a ser mejores cada día, Señor, con sus enseñanzas, con sus diálogos, con sus expresiones de amor y de alegría. Señor, gracias por todos los hermanos que nos enseñan, especialmente Gustavo, Beto, Alexander, su hermano Robertico y todos los hermanos que de alguna manera nos enseñan cada día. Gracias por ello, Padre, porque nos hacen ser mejores cada día con este pequeño grupo acá que nos reunimos todas las mañanas, Padre Santo. Podemos tomar a todos nuestros hermanos enfermos y los que están viajando y el que tiene necesidad del Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Thank you. I love you.